La tasa de pobreza vuelve a caer en Argentina y ya se ubica en su menor nivel desde el año 2017. La tasa de pobreza de Argentina cayó en el segundo semestre de 2025 hasta el 28,2% del conjunto de la población. Se trata del porcentaje más bajo de pobres desde el segundo semestre del año 2017. Cuando Milei llegó a la presidencia de la República, la tasa de pobreza era del 41,7%. Pues bien, desde entonces, en apenas 2 años, esta tasa de pobreza ha caído en 13 puntos porcentuales. Un éxito económico y social que ni siquiera puede ocultar ya el diario El País. Fijaos en qué titulares publicaba El País durante los primeros meses de presidencia de Javier Milei. Más de 5 millones de personas caen en la pobreza desde que Milei es presidente. El índice oficial de pobreza se dispara 11 puntos en los primeros 6 meses de 2024 y roza el 53% de la población, la cifra más alta en 2 décadas. Casi 7 de cada 10 niños son pobres. Y fijaos en cambio cómo titula ahora. La pobreza en Argentina cae al menor nivel de los últimos 7 años. El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la devaluación que aplicó Milei al inicio de su gobierno, en diciembre de 2023. Si ahora utilizáramos las mismas métricas que empleaba el diario El País durante el primer semestre de 2024, ahora este periódico progresista español debería titular: más de 6,4 millones de personas salen de la pobreza desde que Milei es presidente. Pero ese titular ahora no lo han puesto. Y es que para algunas personas no es una buena noticia que la pobreza se reduzca en Argentina. En concreto, no es una buena noticia para todos aquellos que estuvieron meses pronosticando el desastre más absoluto como consecuencia de las políticas de motosierra aplicadas por Milei. Claro, comprometieron su prestigio intelectual a que sucediera algo que no ha sucedido y aparentemente prefieren que suba la pobreza para quedarse tranquilos con sus pronósticos a que la pobreza baje como está bajando y ellos tengan que reconocer que se equivocaron. Y por eso, como a mucha gente anti-Milei le resulta incómodo que esté bajando la tasa de pobreza, siempre que conocemos un nuevo dato en el que baja la tasa de pobreza, no cuando conocemos datos en los que sube la tasa de pobreza, por ejemplo durante el primer semestre de 2024, solo cuando los datos oficiales nos dicen que baja la tasa de pobreza, todos estos analistas anti-Milei salen a la palestra diciéndonos que esa tasa de pobreza está mal calculada. Cuando sube no está mal calculada, ahí está perfectamente calculada, pero cuando baja sí. ¿Pero por qué está mal calculada? Pues las críticas que tienden a efectuar son dos. En primer lugar, que la tasa de pobreza se calcula con unos índices de precios que ya han quedado desfasados. En Argentina se califica a una persona como pobre cuando sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta básica de bienes. Y el problema es que la composición de esa canasta básica ha ido cambiando a lo largo de los años y todavía se sigue utilizando, a efectos de cálculo estadístico, la canasta de bienes del año 2004-2005. Y lo que nos dicen los críticos es que si se actualizara la canasta básica de bienes a los patrones de gasto de consumo actuales, entonces la tasa de pobreza no caería tanto. Y la otra gran crítica que se efectúa es que esta bajada de la tasa de pobreza en realidad se explica, en esencia, porque Milei ha incrementado el gasto asistencial para las personas pobres. Es decir, que no se trata de una reducción de la tasa de pobreza que venga del mercado, sino que paradójicamente, con los galones libertarios de Javier Milei, viene fundamentalmente del Estado, de las transferencias públicas que abona el Estado para los más pobres, sacándolos a través de esas transferencias públicas de la pobreza. Pues bien, ambas críticas están esencialmente equivocadas y lo vamos a demostrar a continuación. Para ello vamos a recalcular cuál sería la evolución de la tasa de pobreza en dos supuestos. El primero, qué pasaría con la tasa de pobreza si se actualizara la canasta básica de bienes. El segundo, qué pasaría con la tasa de pobreza si se suprimieran las ayudas públicas de la asignación universal por hijo y del plan alimentario. Bien, lo primero es que muchos críticos dicen:
¿Cómo es posible que haya bajado la tasa de pobreza en Argentina si los salarios reales se han reducido? Y hay que tener en cuenta que los salarios reales sí se han reducido si utilizamos la cesta de bienes más actualizada de la que disponemos, no la de 2004-2005, sino la de 2017-2018. Pero, y aquí reside la trampa, la tasa de pobreza no se mide con respecto al índice general de precios, sino con respecto a los precios de la canasta básica. Dicho de otra manera, los salarios reales han perdido capacidad adquisitiva para comprar el IPC, no han perdido capacidad adquisitiva para comprar la canasta básica de bienes. Y esto con independencia de si tomamos las ponderaciones de 2004-2005 o de 2017-2018. En este gráfico que veis en pantalla calculamos la evolución del salario real durante la era Milei, deflactando los salarios nominales no por el IPC, sino por los precios que componen la canasta básica, ya sea en su versión antigua, que es la que aparece reportada oficialmente en el INDEC 2004-2005, o en la más actualizada de 2017-2018. Y lo que vemos es que los salarios reales deflactados por la canasta básica se han incrementado entre un 20 y un 25% con respecto al tercer trimestre del año 2023. 25% bajo la metodología antigua 2004-2005, 20% con respecto a la nueva actualizada 2017-2018. En cualquier caso, los salarios reales con respecto a la canasta básica aumentan y aumentan de manera sustancial. Y eso es lo que explica la bajada de la tasa de pobreza que podéis ver en este otro gráfico. La línea azul representa la tasa de pobreza oficial, la que hemos mostrado al inicio del vídeo, calculada con metodología 2004-2005, y la línea roja representa el cálculo alternativo de la tasa de pobreza con las ponderaciones de precios 2017-2018. Y sí, es verdad que esa tasa de pobreza alternativa está más alta que las cifras oficiales que se presentan hoy. En lugar de ubicarse en el 28,7%, se ubicaría en el 37,4%. Es una diferencia significativa, pero lo importante es la evolución que muestra esa otra tasa de pobreza, que también es una evolución claramente a la baja. Esa otra tasa de pobreza sería la más baja no desde el segundo semestre del año 2017, sino desde el segundo semestre del año 2018. Es una medición algo peor, pero aún así muestra un descenso muy significativo en el número de pobres dentro de Argentina. Desde el segundo semestre de 2023 habría caído en más de 10 puntos porcentuales. Eso tomando en consideración la nueva metodología actualizada a la que nos remiten los propios críticos de Milei. Por tanto, sí, esta es una objeción que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero que no suprime el mensaje fundamental de que la tasa de pobreza en Argentina está cayendo y que está en su menor nivel o desde el año 2017, metodología oficial, o desde el año 2018, metodología alternativa. Vamos ahora con la segunda de las críticas, esa que sostiene que la tasa de pobreza ha caído fundamentalmente por el incremento del gasto social en forma de transferencias unilaterales del gasto en asistencia social, sobre todo de la asignación universal por hijo. En primer lugar, dejadme que os muestre la evolución del número de beneficiarios de la asignación universal por hijo. Es verdad que bajo el gobierno de Javier Milei ha aumentado de 4 millones de beneficiarios en el año 2023 hasta los 4,1 millones de beneficiarios. Es decir, sí hay una mayor cobertura, pero aún así es una cobertura inferior a la que proporcionaban los peronistas en el año 2020, en el año 2021 o en el año 2022. Y la tasa de pobreza en esos años era superior a la actual. Ahora bien, no solo hay que tener en cuenta el número de beneficiarios, sino también la cuantía que se entrega a cada familia. Y como podéis ver en este otro gráfico, aquí es verdad que el gobierno de Javier Milei ha incrementado la asignación promedio a su máximo histórico. Está prácticamente empatada en términos de poder adquisitivo a la asignación universal por hijo que se daba en el año 2015, pero con respecto a los años anteriores está por encima. Ahora bien, ¿cuál es el efecto cuantificable que tiene la asignación universal por hijo o el plan alimentar a la hora de reducir o algunos dicen maquillar la tasa de pobreza? Bueno, pues lo tenéis estimado en este otro gráfico.
La línea azul, de nuevo, es la medición oficial de pobreza, donde están incluidas las transferencias sociales, y la línea roja es la tasa de pobreza que se daría en Argentina sin transferencias sociales. Y como vemos, en el segundo semestre del año 2025, sin transferencias sociales, la tasa de pobreza sería 3 puntos porcentuales superior a la actual. Estaría por encima del 31% en lugar de en el 28%. Ahora bien, esa tasa de pobreza sin transferencias sociales seguiría siendo la más baja desde el año 2017, también sin transferencias sociales. O expresado también de otra manera, desde el segundo semestre del año 2023, la tasa de pobreza sin transferencias sociales ha caído en 12 puntos porcentuales. Así que, de nuevo, esta es una crítica, una objeción metodológica que hay que tener en cuenta, sobre todo si queremos medir la evolución de la tasa de pobreza desde el mercado frente a la evolución de la tasa de pobreza post-intervención estatal, pero siendo una objeción metodológica válida, sigue sin desmerecer la imagen general de fuerte reducción de la tasa de pobreza dentro de Argentina. Por tanto, la imagen que se desprende de estas estadísticas de pobreza es que en el segundo semestre de 2025 el porcentaje de hogares pobres en Argentina alcanzó su menor nivel de los últimos 7 u 8 años, según cómo midamos específicamente esa pobreza. Pero en cualquier caso, menor nivel de los 7 u 8 últimos años, y no fundamentalmente por las ayudas sociales que otorga el gobierno, sino por el incremento de los ingresos familiares en relación con el coste de la canasta básica total. ¿Significa eso que la evolución de la pobreza marcha cada vez a mejor en Argentina? Pues sí, pero de manera matizada. Por un lado, recordemos que este es un umbral estadístico de pobreza, es decir, hay muchas personas que se pueden autoconsiderar pobres y que quizá no encajen en este umbral estadístico, sin que ello significa que estén viviendo holgadamente. Lo que la serie estadística anterior nos revela es que definiendo de esta manera la pobreza, como la capacidad adquisitiva de una determinada canasta básica de bienes, el porcentaje de pobres en Argentina ha caído de manera sostenida durante los 2 años de gobierno de Javier Milei. Eso, repito, no significa que un hogar pueda tener suficiente capacidad adquisitiva para comprar esta canasta básica y a su vez sentirse pobre, porque vivir un poco más arriba de la línea oficial de pobreza no significa que no sea sociológicamente pobre. Y en segundo lugar, y tan o más importante que lo anterior, el dato que acabamos de ofrecer sobre la evolución de la pobreza en Argentina es el dato correspondiente al segundo semestre del año. Es algo así como el promedio del número de pobres o del porcentaje de pobres durante los 6 meses que componen ese semestre. Y de la misma manera que en el primer semestre de 2024 ya dijimos que la subida semestral ocultaba variación trimestral, subió mucho en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre ya había empezado a caer y la media de ambos trimestres no nos permitía discriminar ese fenómeno, ahora también hay que hacer esta matización. La tasa semestral de pobreza cae con respecto al semestre anterior, pero cuidado, porque la tasa de pobreza en el cuarto trimestre de 2025 ha subido con respecto al tercer trimestre de 2025. La media de ambos trimestres, este promedio semestral, no nos ofrece esta información desagregada, pero si estimamos la tasa de pobreza trimestral del tercer y del cuarto trimestre, lo vemos. En el tercer trimestre estaba aproximadamente en el 27% y en el cuarto ha repuntado hasta el 29,5%. ¿Y por qué? Pues porque algunos precios de la canasta básica total, sobre todo los de los alimentos y sobre todo los de la carne, han aumentado con mucha fuerza desde el cuarto trimestre de 2025. En parte por un encarecimiento de precios relativos, pero en parte también porque, recordad, durante la segunda mitad de este año, Argentina sufrió el shock del llamado riesgo Cuca preelectoral, el miedo a que el peronismo recuperara parcelas de poder dentro del Estado argentino depreció enormemente el tipo de cambio antes de las elecciones de finales de octubre y esa depreciación del tipo de cambio del peso se terminó trasladando en mayor inflación interna concentrada en determinados productos, como por ejemplo los que he mencionado antes. Y eso ha provocado un repunte de la tasa de pobreza, que el 29% sigue siendo uno de los mejores datos de los últimos 8 años. Pero aún así,
se ha roto, esperemos que transitoriamente, la tendencia a la baja desde el segundo trimestre de 2024. En suma, para seguir bajando la pobreza tal y como ya se ha hecho, es necesario perseverar en las políticas que han conducido a ese resultado: equilibrio presupuestario, reducción de la inflación y liberalización de la economía. Precisamente la pobreza ha vuelto a repuntar a finales de 2025, cuando se generalizó la expectativa de que la antítesis política de estas ideas podía regresar al poder. Y si regresa al poder o el poder actual se peroniza, la pobreza desde luego volverá a aumentar.